la que se proponga eso. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a realizar lo que es el mitad de complejo o complicado. Pues son dos palabras que a lo largo de varias épocas se han tomado como lo que son sinónimos, pero como vamos a ver hoy no son para nada sinónimos. Es más, ustedes se van a dar cuenta porque pues yo les voy a hacer preguntas a ustedes. O sea, esto va a ser una charla. Yo casi no voy a hablar, esa es la idea, que nosotros charlemos y pues dialoguemos sobre el tema. Entonces voy a empezar con una frase, pues voy a hacer como un ejercicio de práctica a priori y a posteriori. A priori antes de saber, digamos, como un significado, una línea de seguir de lo que es complicado y complejidad, y después una posteriori de esos dos significados. Entonces empecemos con la siguiente frase. Dice: aunque se pueda aspirar a la simplificación, no siempre es posible evitar cuando menos una elegante complejidad. Es de un libro que se llama El Príncipe Negro, de Iris Murdoch. Entonces, ¿qué se les viene a la mente cuando ven, escuchan, leen la frase? Lo primero que se me viene a la cabeza es como el reduccionismo y la emergencia. Que la simplificación normalmente lo que hace es dividir las cosas como a partes, partir las cosas creyendo que la suma de las partes va a ser el todo cuando no necesariamente lo es siempre. ¿Listo? ¿Qué más se les viene a la mente? Bueno, vamos a ir revisando esta frase más adelante. Entonces, vamos a empezar con lo primero que es. Vamos a empezar con lo primero que es. Hoy vamos a discutir lo siguiente. Vamos a empezar primero por los tipos de problemas. Pues los tipos de problemas vamos a ir de lo determinista, por así decirlo, hacia algo un poquito más elaborado de lo que son los problemas. Luego vamos a pasar por una diferencia entre lo que es complicado y lo que es complejo. Vamos a hacer un intento de no decir que es complejidad, porque pues eso todavía no se sabe, o sea, solo son acercamientos conceptuales. Vamos a hablar sobre lo que son sistemas complejos, la característica de los sistemas complejos, y al final un bonus que ya más adelante les digo. Entonces empecemos por lo primero. Vamos a empezar por los tipos de problemas. El señor Warren Weber, que es el padre de la teoría de la información, desarrolló pues un artículo que se llama Science and Complexity, en donde enmarca que existen tres tipos de problemas. Entonces estos tres tipos de problemas van a ir pues catalogados en diferentes características. El primer tipo de problema que existe, que define él, es el de problema de la simplicidad, en el que se manejan básicamente lo que son poquitas variables, o sea, algo muy de la ciencia clásica. Pues, o sea, puede que se llame problemas de simplicidad, sí, problemas de simplicidad, pero con esto se han podido construir aviones, carros, sistemas de vías, transporte y todo eso. O sea, a pesar de que es simple, por así decirlo, tiene un gran desarrollo en la humanidad, como ustedes se pueden dar cuenta. El segundo son los problemas con un mayor número de variables. Entonces acá, se sentaron, así como estamos nosotros, y empezaron a decir, ¿qué pasaría si le aumentamos más variables al sistema? ¿Qué pasaría, por ejemplo, digamos, no sé, se está cayendo una hoja, listo, física 1, física clásica. ¿Qué pasaría si ahorita le metemos, si la respiración que cada uno está... que si la respiración de cada uno va a afectar en la hoja que está cayendo, digamos, acá en el medio, si lo que está fuera del cuarto también va a afectar, si la luz o cualquier efecto va a afectar. Eso en qué se caracteriza, en lo que ya les dije, el número de variables que va a abarcar. Y normalmente es un número muy considerable de variables, por lo menos, o sea, ahí decía Warren que alrededor de 2 millones o por así. ¿Sí? Bueno. Y los últimos son los tipos del problema de complejidad organizada.
¿Ustedes qué creen? ¿A qué se refiere con complejidad organizada? Así digamos, para los que digamos ya saben el término, para los que más o menos se familiarizan o para los que no saben qué es complejidad organizada para ustedes. Porque estamos hablando de complejidades y ni siquiera la hemos definido, entonces... ¿Qué opinan? Recuerden que cualquier opinión es respetable. No les vamos a tirar una piedra, no, eso no es. Yo creería que es más de pronto por cómo se comporta el sistema. O sea, un sistema de pronto tiene un comportamiento como muy organizado. Y de pronto empieza de una forma emergente o de una forma, digamos, más grande otros tipos de comportamientos. Yo creería que ahí eso sería algo como complejo. ¿Qué opinas sobre el tipo de problema y lo que acaba de decir Fabricio? Sí, yo estoy de acuerdo con el compañero, pues pienso que la complejidad organizada en un sistema es que reconocemos la cantidad de variables, pero las interpretamos como homogéneas, diría yo. ¿Alguno más? Tengo como la inquietud de saber si es organización a nivel de funciones o a nivel de estructura. Bueno, entonces para definirles lo que es el problema de complejidad organizada, es que la complejidad organizada se basa en un sistema que obviamente tiene, como acá lo dice, tiene un gran número de variables y factores interdependientes. ¿Qué quiere decir interdependientes? Pues que cada, digamos, variable de interacción va a depender, muchas gracias, sí, directa o indirectamente de lo que sea la otra variable, su entorno, en fin. Entonces, ¿por qué se llama organizada? Porque, digamos, tiene nosotros, porque pues decir organizada también es un poquito atrevido, pero bueno, lo decimos organizada porque nosotros ya le tenemos como tal un comportamiento determinado. Entonces, por ejemplo, una hormiga se comporta de determinada manera en cierto tiempo, cuando está haciendo esto, cuando está haciendo lo otro. Entonces, digamos que tiene un comportamiento cuando está sola, cuando está acompañada y todo eso. Eso va tanto a lo micro como a lo macro. De eso trata la complejidad, la complejidad organizada en síntesis. Entonces, ahí en ese artículo no, en otro que leí, exponía que uno de los ejemplos más como de los que se puede evidenciar mejor es el cerebro. ¿Por qué piensan, por qué creen que el autor decía que el cerebro puede ser complejidad organizada? Porque las relaciones entre los componentes ya están determinadas. ¿Qué relación? Entre las neuronas. Ya siguen un orden específico para llevar a cabo el pensamiento. ¿Estás seguro que es un orden específico? Es que yo pienso que ahorita va a hablar de un tercer tipo de problema, ¿no? Que es complejidad desorganizada. Se llevan unos lineamientos, por lo menos, en la complejidad organizada, diría yo. ¿Qué opinan de lo que dijo? Yo pienso que tiene más que ver como con el comportamiento emergente, esa complejidad organizada. Es decir, no hay una organización real, pero surge algo que genera patrones de comportamiento. Exactamente. A pesar de que uno pueda analizar el sistema y que el sistema sea demasiado grande, uno puede encontrar cierto tipo de patrones en ese sistema y es lo que, digamos, han hecho con el cerebro. Digamos, ya hay estudios que miran con inteligencia artificial cómo detectar hasta cierto nivel de porcentaje de la esquizofrenia, cómo mirar los niveles de ansiedad de la persona. Están implementando hasta la musicoterapia para mirar ese tipo de problemas. Entonces, digamos que en el cerebro sí son patrones que se encuentran, pero pues vamos a mirar más adelante que pues la emergencia va a tener mucho que ver en ese asunto. Entonces, decir que todo es complejo es una afirmación temeraria. Contrastado con la primera frase que yo les mencioné, ¿qué podrían decir ustedes? Y con lo que ya hemos visto de los tipos de problemas, ¿por qué creen que es temerario?
comportamiento complejo. O sea, hay cosas que son... Es que, bueno, yo creo que sería más como el hecho de cómo analiza uno un problema, ¿sí? Lo que creo que desde lo que decía al principio, de que caía la hoja. O sea, podemos solo analizarlo con la física clásica, ¿sí? La newtoniana, cómo cae la hoja. Es algo simple, o sea, de por sí no estamos incluyendo nuevas variables y no se nos está saliendo el... Pero, digamos que a medida que vayamos, digamos, como necesitando más información y necesitemos controlar como más cosas, es donde ¡pum!, se dispara el problema ser complejo. Entonces decir de pronto que todo es complejo, sí pueda ser como peligroso, porque eso depende de cómo yo vea el problema, creería yo. Exactamente. Bueno, ¿alguno tiene algo más para aportar o diferir? Exactamente, digamos, es más, o sea, el problema es más como uno lo mire, ¿no? Con la perspectiva en que uno lo mire. Si uno quiere hacer, uno a veces se complica mucho la vida haciendo cosas que pues son tan simples que uno dice, bueno, solo necesito esto para este problema, entonces lo puedo hacer con esto. O a veces uno se complica y empieza a mirar muchas cosas, tal, el problema se vuelve mucho más complicado de abordar y pues en algún momento puede que se vuelva complejo. Digamos que, bueno, les tenía esa pregunta. Es decir, bueno, con respecto a lo que dijo él, ¿quiere decir que todo es complejo en cierta medida? O sea, todo es complejo de acuerdo a la perspectiva que la persona tenga sobre lo que va a observar, bueno, el grupo de personas. Eso era lo que yo quería como preguntar, o sea, ¿la complejidad depende entonces de la cantidad de variables que tú quieras analizar? Tiene que ver, sí, porque pues digamos que el número de variables puede que, bueno, digamos que al principio puede que sean variables que sean, pues por así decirlo, insignificantes para el problema que diga, ¿por qué? ¿Por qué pongo esta variable? Bueno, pero la voy a poner porque sí, pero más adelante pues se puede ver, puede que sí o puede que no, se puede ver que tiene un cambio en el sistema que es muy drástico. O sea, tan solo esa variable movió tanto el sistema que lo llevó hacia otro rumbo y tan solo esa variable me ayuda a explicar mucho mejor el sistema. Entonces sí, depende de las variables, depende del número de variables que se tenga, depende de las interacciones que le da uno, porque pues en este momento todavía estamos en un campo muy... ¿Cómo podríamos decir que heurístico? Bueno, o sea, todavía no tenemos algo exacto y no sé si lo vayamos a tener en algún momento sobre la complejidad. Entonces decir que vamos a abordar algo con ciertos métodos hasta cierto punto puede ser factible, pero pues ya de acuerdo a lo que usted quiera analizar del problema se nos puede escapar. Entonces sí, depende más de la perspectiva. Y ahora les hago la pregunta contraria. ¿Todo es simple? O sea, ¿todo se puede definir de acuerdo a la perspectiva como algo simple y determinista? Pero espera un segundo, esto de las variables hay que tenerlo, hay que definirlo un poquitito, porque si yo tengo muchas variables en un problema y esas variables son independientes, cada una se comporta de manera independiente, definitivamente ahí no tengo complejidad. La complejidad resulta cuando las variables empiezan a relacionarse y una empieza a interactuar con la otra y no puedo separarlas y todos los resultados dependen de todas las variables. Yo quisiera un ejemplo. Es que a lo largo de la carrera a uno le enseña que los problemas se resuelven de una manera simple y después al último que es complejo va a cambiar. Entonces uno ya mira todos los sistemas con cierto grado de complejidad. Entonces me gustaría saber ahora, que antes pensaba que era simple, un ejemplo de un sistema simple. Porque los experimentos están altamente controlados y los podríamos analizar como un sistema simple, pero en el medio ambiente un sistema simple no lo podemos encontrar. Un sistema simple depende de que, o sea, si usted está analizando, por lo menos analicemos el lenguaje, ¿desde qué punto de vista usted lo vería simple? Bueno, sí, claro, el análisis que uno interpreta, pero me refiero al sistema como tal, que es un sistema, yo lo voy, sí, porque digamos, el sistema general, no es la interpretación que yo le hago. Bueno, digamos un sistema como el lenguaje, digamos el castellano, tiene un conjunto de reglas, tiene que hay oraciones que se estructuran de tal y tal forma, gerundios, bueno, un montón de cosas, un montón de tiempos verbales
que a la final eso es simple, ¿no? O sea, son reglas que uno puede decir, bueno, con estudio, porque pues también toca estudiarlas y todo eso, uno puede decir que es un sistema simple, ¿no? Entiendo. ¿Qué creería que vuelve complejo al lenguaje? Pues que O esas se vuelve reglas como un problema. cambien. Por ejemplo, cada día el lenguaje está cambiando, ¿no? Hace 50 años, a pesar de que es el mismo lenguaje, utilizamos otras palabras para describir nuestro entorno y se han ido perdiendo y se han ido agregando. ¿Por qué? Pues porque se ha interactuado con otros lenguajes. Ahora es común decir WhatsApp y WhatsApp es, la raíz es otro lenguaje, ¿no? O no sé, muchas palabras que no me acuerdo en el momento, pero pues que uno utiliza a diario, ¿no? Chat, email, entonces, listo. ¿Qué opinan de lo que dice él? También un poco la polisemia que tiene el mismo lenguaje, donde una palabra puede significar múltiples cosas dependiendo del contexto en el que se desarrolla. Exactamente, no es lo mismo decir bus aquí en Colombia que en Brasil, o en Chile, o en Argentina, bueno, sí. Entonces, lo que decíamos al principio, o sea, depende mucho de la perspectiva que usted esté mirando. Aparentemente el lenguaje puede ser algo que uno, digamos, si está estudiando inglés o francés, que aparentemente, o sea, puede ser difícil, puede ser un tema complicado de tratar, pero pues uno estudiando el tema hoy, por así decirlo, si uno va sobre esa área puede volverse un experto en el tema y decir, ah bueno, listo, tengo esas ciertas reglas y aparentemente son simples. Ya después si usted quiere entrar en un campo más profundo, entonces mirar el porqué del lenguaje, porqué la letra, porqué la palabra, de dónde vienen, origen, año de creación, y ahí usted se va encontrando un mundo completamente diferente de cómo se trató la palabra, cómo se trató el lenguaje, y pues ya depende si de cómo usted encierra ese sistema y de que, como decía ahorita la profe, cómo se relaciona cómo se relaciona ese número de variables, bueno, las variables y sus interacciones. ¿Alguna otra pregunta? Ahí hay otra cosa que uno tendría que preguntarse. Porque en sí, preguntarse si es complejo o no, pues uno podría ver que todo, si depende de cómo se mire, todo es complejo. Todo. La cuestión es, cuando yo voy a afrontar un problema o enfrentar un problema, ¿cómo lo abordo? ¿Desde el punto de vista clásico o desde el punto de vista complejo? La recomendación que yo haría desde mi perspectiva es, si lo puedo abordar desde el punto de vista clásico, abórdelo. Si lo soluciona así, déjelo así, no lo complique. Entonces, obviamente hay cosas que han funcionado y van a seguir funcionando. Cuando en física nos enseñan que obvie la fricción del aire, por ejemplo. Entonces, y esos resultados han funcionado. Esos resultados nos han permitido construir edificios, aviones, puentes. Entonces no tiene sentido para eso que ya ha funcionado meterle complejidad. Cuando ya nos enfrentamos a otros problemas que definitivamente la ciencia clásica no puede abordar, entonces es cuando sí tenemos que verlo como un problema complejo. ¿Vale? Bueno, entonces, aquí viene como donde vamos a hacer la diferenciación entre lo complejo y complicado, en donde unas sutiles diferencias pues van a crear unas grandes consecuencias en lo que es la diferencia y pues ya vamos a ver que no son sinónimos. ¿Ustedes en qué creen que se puede diferenciar? Pues ahí puse algunos elementos, bueno, algunos ítems. En los elementos que llevan lo que es complejo y complicado, en lo que son las interacciones del sistema que usted va a tratar, en lo que es los compuestos que lleva, en las variables o en lo que es el sistema, o en alguna otra cosa. Pues no sé si valga como también lo que yo consideraría complicado en podría decirse que la misma palabra complicado podría definirse como lo que se complica, es decir, lo que puede ser más simple de lo que uno puede creer. Es decir, la misma palabra complicado como que es un adjetivo de algo que se complicó, podría decirse así. Pero lo complejo ya es como una propiedad del sistema que tendría que, por ejemplo, como vimos
en el seminario el último seminario de Caos, que utilizaban las ecuaciones caóticas en sistemas de ecuaciones de 3 dimensiones, y pues a partir de 3 dimensiones es que puedo tener funciones de ese tipo, pero cuando son 2 dimensiones no se puede. Entonces podría decir que la complejidad hay una linealidad y características caóticas desde 3 variables en adelante, digamos matemáticamente, y cuando son menos, podría decir que está intentando hacer algo complicado porque no sería posible matemáticamente. Pues eso me lo dijo el profesor Soria. Pues sí, o sea, el número de variables, como ya habíamos dicho, pues tiene que ver bastante en cómo se trata el problema. Entonces sí, o sea, esa podría ser una. ¿Qué otra? ¿Qué podrían diferenciar ustedes? O sea, las personas que, digamos, ya saben del terreno, un poco del terreno de la complejidad o... Sí. Bueno, yo sé, a mí me dio un ejemplo a la cabeza. Por ejemplo, yo recuerdo que antes de que existiera este sistema, por ejemplo, para poder, digamos, unir 2 metales, que es no recuerdo el nombre, ¿sí? Lo que hacen es como poner hacen una descarga eléctrica en el metal y lo pegan, ¿sí? Eso, sí, soldar, eso, gracias. Antes de que existiera eso, digamos, para hacer los edificios, lo hacían con remaches, ¿sí? Y eso iban y los constructores, los obreros, ponían las vigas y remaches, ponían como tornillos súper grandes, ¿sí? Digamos, antes de poder soldar, ¿sí? Y para poder, digamos, hacer esos cálculos, ¿sí? Digamos, los ingenieros manejaban matrices de tamaños gigantísimos, no sé, 200 por 200, cosas grandísimas, y vaya usted y opere sobre eso a mano, ¿sí? Yo creería que en ese punto eso no es complejo, eso es complicado, ¿sí? Porque al final usted sabe más o menos a dónde va a llegar, cuál es el comportamiento que espera, ¿sí? Pero creería que la complejidad, por el cambio de una variable, usted no sabe qué va a pasar en el sistema, o sea, cómo va a variar, cómo se va a disparar eso. O sea, usted no tiene un control total sobre el comportamiento. Exactamente. Digamos que algo que dijo importante ahí es que uno, cuando ve un sistema complicado, una característica de eso es que hay un experto que, pues, digamos, uno en la materia de edificios puede que yo no sepa nada de edificios ni de cómo se construían edificios antes, pero hay un experto que sí lo sabe. Pues esa es una característica que puede hacer una buena diferenciación, o una primera buena diferenciación de un sistema complicado o complejo, y es que si hay un experto que te entiende bien el tema y lo puede hacer, resulta un sistema complicado, no complejo. Que lo de lo complejo hay otra característica que veremos más adelante, porque si no me estaría adelantando mucho al tema. Pero bueno, ahí se me olvidó. Antes de que... ¿qué les iba a preguntar? Yo les tengo una pregunta chévere. Bueno. Bueno, pero primero hablemos de esto. ¿Qué creen ustedes que es la complejidad? O sea, ya les dije anteriormente que no hay un significado fortuito de qué es la complejidad. Incluso ahorita vamos a ver a un señor que, pues, creó un artículo, no me acuerdo, que pone 42 definiciones de complejidad. Y a la conclusión a la que llega es que no hay una definición para la complejidad. O sea, si quieren, aquí no vamos a ver las 42 definiciones, pero pues ahorita más adelante les digo el nombre y ustedes buscarán que esas 42 definiciones, que se parecen, que se diferencian, pero ¿qué creen ustedes que es la complejidad? ¿Qué se les viene a la cabeza ya con lo que hemos hablado? Un comportamiento difícilmente predecible. Ok. ¿Qué más? Otra pregunta, ¿por qué creen que no hemos podido, bueno, los humanos no hemos podido definir la complejidad? Porque establecer ese límite no es tan sencillo, ¿no? O sea, al final las definiciones están basadas en los límites que establecemos del conocimiento, y de pronto establecer un límite en que es complejo y diferenciarlo, por ejemplo, de lo complicado, ¿sí? O de lo simple incluso, no es tan sencillo, no es tan simple, ¿sí? Pero pues de pronto por eso ha sido tan difícil dar una definición de qué es complejo.
Exactamente, sí. También lo que decía él es muy cierto, o sea, digamos, la complejidad abarca problemas que, como decía la profe, no se pueden abordar ya con ciencia clásica. O sea, la ciencia clásica o ya es muy difícil aplicar esa ciencia clásica a ese problema, pues dependiendo ya del problema, ¿no? O pues ya prácticamente se queda obsoleta. Entonces, para mirar, o sea, para mirar qué es la complejidad, hay que preguntarse primero, y esto lo saqué de la parte del artículo que decía lo que no es la complejidad. Hay una pregunta muy interesante que dice, ¿cuál es el significado de la pregunta? O sea, ¿por qué nos preguntamos qué es complejidad? Y la otra, ¿qué se espera al ocuparse de ella? ¿Qué esperamos, digamos, al saber ya qué es complejidad? Esperamos que ya todas las respuestas al mundo sean resueltas, esperamos que todo sea 42. Digamos que en el libro decía que pues muchos consideran que la meta al final de todo, de todo lo que tiene ese tema de la complejidad, es tener un significado fortuito, sí. Es tener un significado fortuito, inequívoco, y que ya digamos, esta es la complejidad, por acá nos debemos ir. Y ya sea como matemática pura, física clásica, ¿ustedes creen que eso sea bueno para la complejidad? Y es más, esa ya me acordé de la pregunta. ¿Ustedes creen que, digamos, si más adelante llegamos a progresar? A mí me pareció interesante una frase que decía el seminario pasado, que era la idea de una norma, que más o menos es así, lo voy a parafrasear. La idea de una normativa está en romperla y con eso hay progreso, más o menos decía así. Entonces, ¿qué pasaría si más adelante encontramos problemas que ahorita consideramos complejos, que ya se pueden resolver? ¿Ya se volvería complicado? ¿Qué es nuestro límite? Esa pregunta es muy... Sí. Eso es lo chévere de este tema, que es como... Si ustedes creen que más adelante algún problema que consideremos complejo en este momento se puede volver complicado, ya con lo que hemos definido, por así decirlo. ¿Por qué? Sí, es porque pues, yo me remito a la inteligencia artificial y me creó un programa que fácilmente tiene como el 97% de probabilidad de que es una inteligencia artificial de que le pegue a la enfermedad que tiene determinado paciente. De pronto hace unos años era difícilmente saber qué enfermedad tenía, y pues a medida del tiempo y con aún más herramientas pues se ha hecho más fácil. ¿Quién más opina? Con eso pasamos a la primera pregunta que dices. ¿Cómo se llama? Profe, ¿tú no te acuerdas que IBM el ente de inteligencia artificial, yo me lo leí en un artículo, no recuerdo el nombre, y entonces y decían que los médicos pues antes eran muy esenciales, pero a medida que avanzaba la inteligencia artificial y pues se da cuenta con mejores herramientas, incluso algo tan difícil que es, o sea, uno pensaría que reemplazar algo técnico es aún más fácil, pero un médico tiene pues es más difícil aún, y se ha podido como avanzar. Entonces yo diría que sí, que tal vez podríamos decir. Pero ¿no será que lo que considerábamos que era complejo a la hora de definir una enfermedad no era complejo, sino que era complicado? Puede ser, sí. Pero precisamente por eso, sí. Precisamente, o sea, ahí estás respondiendo lo mismo de... Sí, para nosotros en ese momento era complejo, ahora sabemos que es complicado. ¿Qué nos quita la posibilidad de que problemas que pensamos que son complejos en este momento se nos vuelvan complicados después? Depende simplemente del entendimiento que tengamos sobre esos mismos problemas, esos sistemas. Porque igual, teniendo en cuenta que también somos como un poco la única raza de la que tenemos conciencia que se está haciendo estas preguntas sobre la complejidad, pues precisamente hay algún momento en el que de pronto pueda que
o sea, nos damos cuenta que son problemas simplemente complicados a los que no habíamos, digamos que no habíamos llegado a un entendimiento, digamos, del mundo o del universo que nos llevara a simplificar, resolver esos y entender el funcionamiento que hay detrás de estos sistemas y problemas. Porque fíjese que al comienzo, cuando empezaron los desarrollos en inteligencia artificial, se creía que lo más difícil era resolver ecuaciones o hacer demostraciones de teoremas. Y eso realmente es un proceso mecánico. Mientras que simular cómo hace una rana para sacar la lengua y justo pegarle al mosquito y medir la distancia y todo, exactamente darle y cogerlo, eso sí es más difícil de hacer que demostrar un teorema. Entonces, de pronto, todavía esa parte de la medida en la cual es probable que estemos considerando problemas que no sean complejos y nosotros decimos, sí, es complejo, y realmente no lo son. Solo que en un tiempo, con más herramientas, con más cosas, nos vamos a dar cuenta que no eran realmente problemas complejos. Exactamente. Digamos que ahorita pues son opiniones varias, pues tampoco nos podemos decir que sí, eso es cierto, porque sí, porque pues todavía no tenemos ni siquiera la definición de complejidad. Pero pues sí, también yo estoy de acuerdo con esa línea de pensamiento. ¿Y para ustedes es necesario que se defina la complejidad? Ahora sí, volviendo a la pregunta inicial. Pues que Se le quitaría la magia. Sí, yo diría que no le quitaría, es decir, no es la única palabra que digamos que filosóficamente tiene mucho significado, ¿no? Por ejemplo, no sé, las emociones, el amor, por ejemplo, hay muchas definiciones de eso y nadie se queda con una fija porque se puede definir de muchas maneras. Yo creo que aquí ocurre lo mismo de cierta manera, porque en sí la pregunta para describir lo complejo en términos de, como decirlo, es esto y no otra cosa, pues creo que ya va al límite de la filosofía creo que no es tan importante, sino también para qué me sirve saber, o sea, cómo describirlo. A mí me parece muy chévere, o sea, es una opinión mía que, digamos, nosotros los seres humanos, a partir de algo que no conocemos y de algo que creamos como es el lenguaje o las matemáticas, podamos hacer cosas tan grandes. Es algo interesante, o sea, a partir de palabras que no conocemos un significado real de todo y a partir de, digamos, ciertas experiencias, ciertos fenómenos naturales, podamos darle una explicación, podamos trabajar con ello. O sea, es bastante chévere, y sí, a partir, o sea, lo que dice él es verdad, digamos, en la parte filosófica hay muchas palabras que en este momento no se han definido y hay muchas palabras que todavía pueda que tengan ambigüedades y las estemos utilizando mal. Ahí ya será trabajo de los puristas en la lengua. Pero sí, o sea, trabajar con algo que no conocemos y de alguna manera hacerlo no bien, sino hacer que funcione sería como lo adecuado. Ese es bastante interesante, o sea, cómo hemos progresado como raza y pues a la vez cómo hemos progresado tampoco. Eso es... Listo, bueno, las últimas preguntas sí es más de qué están, eso es más para mirar cómo podemos definir un sistema. O sea, digamos, nosotros estamos observando un sistema, ¿qué vamos a coger de ese sistema? ¿De qué está compuesto el sistema? ¿Cuáles son las interacciones del sistema? Eso ya va más a, digamos, cómo uno quiere observar el sistema. Digamos, si yo voy a analizar una silla, ¿qué partes quiero analizar? ¿Solo su funcionalidad? ¿Sus materiales también? ¿Sus átomos? ¿Otros compuestos? ¿Qué interacciones tienen? ¿En un tiempo de qué va a pasar con la silla? Es más hacia eso lo que se refiere. Entonces, ¿qué no es complejo? ¿Ser o no ser? Ahí el dilema. Digamos que no podemos definir qué es complejo, pero también podríamos decir que es complejo. Sí. No podemos decir que es complejo, pero podemos tratar de decir que no es complejo. Entonces, ¿alguien sabe qué son los grados de libertad? Yo sé que sí. Pero dependiendo del contexto. Porque
en estadística manejamos unos grados de libertad para unas pruebas de bondad, pero también, no me acuerdo qué otro, se refiere a los grados de libertad, el número de interacciones que tiene una persona. Entonces, grados de libertad me parece como algo muy general. Ok, ¿alguna diferencia de opiniones? ¿No? Bueno, sí, es más o menos lo que decía, pues un grado de libertad es pues lo que se le da al sistema, o sea, lo que puede abarcar el sistema, digamos que son como hasta cierto grado han jugado, ¿cómo se llama este? Bueno, no voy a definir por ahí. Sí, son los grados que se le pueden dar a un sistema para definir hasta dónde puede llegar el sistema y todo eso, pues son como las delimitaciones. Entonces, un sistema complejo, bueno, un sistema complejo no, la complejidad podría tener 100% de grado de libertad. O sea, grado de libertad infinito, por así decirlo. Bueno, pues yo me remito a los grados de libertad, es como, yo lo interpreto así, como la cantidad de interrelaciones que tiene un determinado elemento. Entonces, si un sistema fuera 100% conectado, dejaría de ser complejo para mí. Cada elemento debe tener ciertos grados de libertad distintos. ¿Qué opinas? ¿Sí dejaría de ser complejo? ¿O porque eso me está definiendo que dependiendo de la perspectiva cualquier objeto podría ser complejo, cualquier cosa? Pero no se me surge una duda porque creo que te estoy confundido, porque ¿qué sería entonces algo que no tiene grados de libertad o algo que tiene un grado de libertad infinito? O sea, los grados de libertad lo que miran es como las restricciones que se les da. En ese caso, digamos, un sistema de física, un modelo que se trabaje con física clásica tendría ciertos grados en cuanto pues, a ciertos sistemas, pues no vamos a tener en cuenta todas las variables y todas las interacciones. Entonces es más por ese lado. Pero igual hasta los sistemas vivos tienen limitaciones, ¿no? O sea, no hay algo que podamos decir, no tiene ninguna restricción, todo tiene restricciones, todo está allí con ciertas reglas hasta en el universo. Sí, todo está condicionado de alguna manera. Ajá. O sea, hasta nuestras propias decisiones, hasta coger el bus. Está condicionado de la manera en que para el bus no me paro, pues, me tengo que quedarme. Es más por ese lado. En cuanto a la mención, el sistema, la ignorancia, pues ignorancia en el sentido de que también ignoremos cosas como ya lo habíamos hablado, de que pues todavía no sepamos cosas que definan si un sistema pues para mí parece complejo o complicado, y pues la parte de la subjetividad humana, o sea pues aquí hay mucha subjetividad en cuanto a ciertas cosas, y pues como ustedes se han podido dar cuenta y como lo nombré ahorita la persona que definió las 42 definiciones para complejidad, pues o sea ya de por sí hay subjetividad en la definición. Entonces, ¿qué más? Bueno, Edgar Morin define la complejidad de la siguiente manera: un tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que conforman el mundo de los fenómenos, y sus rasgos son los de ordenar lo inextricable, o sea, lo confuso, ¿sí? Del desorden y la ambigüedad y la incertidumbre, estrategias para lograr la inteligibilidad. Esa es una de las definiciones, es una definición un poquito complicada de entender, pero pues es una de las definiciones que se les puede dar. No sé si alguno tenga alguna opinión sobre esa, la vuelvo a leer. Listo. Un tejido de eventos, acciones, interacciones, retroacciones, determinaciones, azares que conforman el mundo de lo fenoménico, y sus rasgos son los de ordenar lo inextricable, el desorden, la ambigüedad y la incertidumbre, estrategias para lograr la inteligibilidad. Eso lo trae más a corazón porque hasta dónde pueden llegar los... No es para que la discutamos tampoco, pero sí, pues pueden ir desde definiciones muy pequeñas muy pequeñas hasta definiciones de este tipo.
Entonces, algo que sí podemos, bueno, se puede hacer en este momento y pues ya hay estudios sobre eso, es definir lo que son sistemas complejos y la característica de los sistemas complejos. El Seth Joyce desarrolló, él era el que les decía, desarrolló las 40 definiciones para lo que era complejidad y pues llegó a la conclusión de que pues ninguna definición era aceptada. ¿Qué más? El siguiente, que es Daniel Barjam, publicó The Dynamics of Complex System, tiene algunas, no definiciones para esto, pero sí algunas características que lo componen, como por ejemplo comportamiento emergente, que no puede deducir con el comportamiento de los componentes, y cantidad de información y el nivel de detalle. Esto lo vamos a tratar ahorita, que vayamos a mirar las características. Entonces rápidamente, digamos, este es como un paso de lo que es la ciencia clásica a lo que son ya las ciencias no clásicas. Entonces, si bien en las ciencias clásicas está la parte de distribuciones normales, ley de grandes números, campana de Gauss, campana de Bell, descripciones estadísticas, descripciones matriciales, sé que no se alcanza a ver, pero por eso les estoy leyendo. En la parte ya de lo que es los sistemas complejos están las ciencias de la complejidad, termodinámica del no equilibrio, termodinámica del caos, teoría de las catástrofes, geometría fractal, vida artificial, ciencia de redes y lógicas no clásicas. Es como para hacer un comparativo de lo que puede ser, pues, un pasado rápido. Y ahora sí, vamos a trabajar lo que son pues, las características de los sistemas complejos. Digamos que estas son como las características más representativas, por así decirlo, y las vamos a ir tratando poco a poco. Entonces la primera, antes, un sistema complejo, tiene componentes interrelacionados, ya haremos esa parte. Y pasemos. La primera son las conexiones. Para que un sistema complejo sea complejo, ¿qué tienen que ver las conexiones ahí? Que eso ya lo vamos a hablar. Bueno, ahí depende. Primero hablar de sistema, porque hablamos de sistema como una agrupación de elementos interrelacionados y poseen propiedades diferentes para que le contribuyan a nivel macro al individuo o a la entidad. Entonces, en sí diría yo que una conexión a nivel interno y a nivel externo con otras entidades. Ok, ¿qué más? El impacto que genera un elemento del sistema en otro. Sí, básicamente eso, o sea, las conexiones es el impacto, las interacciones tanto a nivel interno como externo del sistema, o sea, la parte exógena y endógena que pueden afectar en sí al sistema, eso en sistemas complejos. La siguiente son los componentes diversos. Con componentes diversos, componentes diversos pueden ser independientes, tienen conectividad, o sea, eso depende ya de las conexiones, depende del impacto que generen cada uno de los individuos o en cada uno de los nodos del sistema. La siguiente, igual los componentes pueden ir desde una hormiga con la interrelación que tiene con un humano, o sea, eso ya depende ya de la perspectiva. Por ejemplo, nosotros lo miramos, de pronto nosotros vemos complejidad pero en el entorno empresarial. Entonces cuando yo dije que consideramos una muestra homogénea era que todos los participantes de la empresa lo consideramos homogéneo, pero es mentira porque por ejemplo el jefe tiene un impacto sobre los demás más fuerte que los demás. Entonces pues a eso me refería, componentes diversos y pues la homogeneidad, que cada parte del sistema pues en sí es diferente y ya la interrelación que genere con los demás también es diferente. Otra es la adaptabilidad. ¿Qué entienden por adaptabilidad? ¿Qué es que el sistema se adapta? No dije la música de fondo, por favor. Puede llegar a ser la relación que tiene el sistema con el medio en el que se encuentra. Entonces, el medio, ¿cómo afecta al sistema? Pues el sistema, el medio está haciendo mucho calor, ahora me va a enfriar, por ejemplo. Es un ejemplo. No, el cuerpo humano, por ejemplo, está haciendo harto calor, entonces empieza a sudar. Se adapta, ¿no? Ahora está haciendo mucho frío, entonces él cierra sus poros y no, vamos a guardar calor, ¿sí? A generar calor, perdón, ¿sí? Y almacenar energía, por ejemplo. Entonces, la adaptabilidad es
la capacidad que tiene ese sistema de cambiar respecto a su entorno, pensaría yo. Exactamente. Y antes de pasar al siguiente, ¿ustedes creen que los anteriores, bueno, los que acabamos de ver también pertenezcan a un sistema complicado? ¿Un sistema simple? La parte de la conectividad, la parte de los componentes diversos, la parte de la adaptabilidad. Pues algunos, porque en teoría puede haber sistemas simples con diversos componentes, pero lo que lo hace complejo, según lo que entiendo, es la conexión que tienen las variables. Digamos que mirándolo desde el campo de automatización, digamos un sistema complicado puede ser el enfriamiento de una nevera, ¿no? Pues que como tal, si sufre una perturbación al abrir la puerta, ella como tal va a generar un cambio a un estímulo representado, entonces no necesariamente es complejo. Listo. O sea que la adaptabilidad también está presente en los sistemas complicados. Listo. Y la siguiente, bueno, las siguientes. Hipersensibilidad, bueno, sensibilidad a las condiciones iniciales y comportamiento caótico. ¿Qué es sensibilidad a las condiciones iniciales? Empecemos por ahí. Las condiciones iniciales afectan el resultado, o sea, puede que sea mínimo, pero el resultado que busca es muy distinto. Era lo que decía ella anteriormente, pues la adición de una variable puede causar que el sistema cambie por completo y la respuesta me cambie por completo a lo que yo esperaba. ¿Eso también sería característico de sistemas complicados? No sé, cuando uno maneja en ecuaciones diferenciales, pues a veces la variable no afecta tanto, pero pues son muy pocos los casos, ¿no? Normalmente lo toma como casos, lo que pasa es que uno lo limita mucho, ¿no? Cuando uno trabaja, entonces uno limita, entonces da resultados como aproximados, pero pues ya cuando uno trabaja así, el caos que ya afecta, entonces sí, ya se pasa ya al campo de la complejidad, pero pues sí se puede trabajar las condiciones iniciales. Entonces, por ahora, todos estamos de acuerdo que depende de la perspectiva. Listo. La siguiente, comportamiento caótico. ¿Qué entienden por comportamiento caótico? Pues ahí remítanse a efecto mariposa, que es como lo más... Pues no es como... Pero pues sí es como un punto de partida para entender el concepto. ¿Sí se viene la película? Empezando por ella. Que es cambiante, ¿no? Que sí, o sea, básicamente está muy relacionado con lo que es la sensibilidad a las condiciones iniciales. Entonces, de acuerdo a eso, también podría tenerlos, también esa característica también podría estar en los sistemas complicados. Porque bueno, sistemas simples ya sería más... Pero bueno, sistemas complicados. Yo creería que sí. ¿En qué sentido? Porque digamos a la final, o sea, es como lo que tiene que ver con lo que se ahorita de los grados de libertad, ¿sí? O sea, a la final depende hasta donde yo limite mi sistema, mi análisis del sistema como tal. Y, por ejemplo, nuevamente vuelvo al tema del edificio, ¿sí? Por ejemplo, no sé, alguien puso un remache mal, ¿sí? Uno de los tornillitos lo puso mal. O sea, de por sí sabemos que el sistema no era complejo, lo que era complicado de trabajar, pero el hecho de que haya puesto ese remache mal hace que todo el sistema sea inestable, ¿sí? No sé si Sí. creo que lo llegué a lo complejo. Sí, sin querer. Pero digamos que sí creería que a la final, digamos, pues la sensibilidad a las condiciones iniciales también está en los sistemas complicados. Porque, digamos, por eso hacemos ecuaciones y hacemos modelos. Porque a la final la salida, o sea, yo sé que me va a salir un número, pero cuál es el número no sé. Y no es tan fácil de trabajar, no es tan... Pero digamos que el control que tengo sobre el sistema, sí sé que es sencillo. No sé si me va a entender. Sí. ¿O alguna pregunta con respecto a lo que dijo? ¿Qué opinas con respecto a lo que dijo? Pues es que de todas maneras el hecho de tener algo controlado no tiene que ver con esa sensibilidad a las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales son más drásticas. Cuando se habla de sensibilidad a condiciones iniciales es que yo le cambio una centésima y la cosa me da completamente diferente. Entonces, si yo le cambié alguna cosita pequeña y me dio alguna inestabilidad, no tendría que ver mucho con el caos y con las condiciones iniciales.
si vamos al ejemplo que da Fabricio acerca de quedó mal un remache, pues que el cambio fuera que se construye otro edificio diferente, por ejemplo, surge otro, ahí sí sería una sensibilidad a las condiciones iniciales porque no sabríamos qué pasa con dejar un remache mal, pero nosotros vamos sabiendo que si se dejó un remache mal, tarde o temprano ese edificio se va a caer. Entonces ya sabemos cuál es el resultado, no es impredecible, mientras que cuando hablamos de comportamiento caótico definitivamente no podemos saber qué va a pasar. Exactamente, digamos que ahí ya, o sea, la característica empieza, bueno, las características de las que veníamos hablando, digamos que sí puede haber un cierto tipo de tratabilidad en cuanto a sistemas complejos y sistemas complicados, pero pues ya en este punto ya es un poquito, o sea, ya no se puede, ya no se podría tratar, por lo que dijo la profesora, ya no podemos predecir esos resultados, bueno, por ahora, sí, ya no. Ya quedan intratables. Y ahora sí vienen las más fuertes, que es ahorita volver a lo que era complicado y complejo, y esa es otra característica que se diferencia. Bueno, antes de eso, hay un libro que se llama El Cuaril y el Jaguar, que dice: la acumulación de accidentes congelados determina la trayectoria para el futuro. ¿Qué opinan de esa frase? ¿A qué se les llena la cabeza con esa frase? Pues yo no sé si alguno habrá leído eso. Ese libro, ¿no? ¿O qué se les viene a la mente? Ahorita les voy a decir qué se les viene. Pero pues, ¿qué se les viene a la mente? Es parecido a lo que, digamos, ¿se acuerdan cuando entró el auge de los youtubers, sobre todo mexicanos y españoles acá? ¿Qué pasó más adelante? ¿Qué empezamos a decir nosotros? Bueno. Sí. Ya les claro. No, eso lo veré con accidentes congelados. Esa semilla ya es Ok. Podríamos verlo como sucesos accidentales. Como lo que no ¿Qué? ha sucedido, entonces, pues, no sé, decisiones, lo que digamos como, esto no pasa, pero pues algo, o sea, siempre hay como varios caminos, ¿no? Tiene que ver con las decisiones. Por donde uno va a avanzar, no sé. Se puede ver por ahí, pero pues... Tiene Ya les digo que... tiene que ver también como con qué condiciona a alguien o algo a tomar cierto camino, ¿cierto? Entonces pienso que la acumulación de accidentes congelados es como algo accidental que condiciona el futuro que va a tener el sistema. Exactamente. O sea, palabras más, palabras menos. O sea, lo que pasa es que, digamos, en algún momento de un tiempo a una persona, no sé, se le llegó una hormiga por acá, luego se le empezaron a llegar más hormigas, luego vio que había un camino, luego vio que pasaba algo con esas hormigas, luego vio que se detenían cada vez que se miraban, que interactuaban, no se miraban, interactuaban. Y eso, 100 años después, se volvió una ley. Es eso, digamos, algo, por así decirlo, aleatorio, azaroso, que yo vi en determinado tiempo y que me puse a observar, digamos, como, no sé, que yo soy, o sea, me dieron las ganas de observar y mirar por qué pasa esto. Y más adelante dije, esto tiene que ver con cierto patrón, y esto lo puedo asociar a cierto patrón, y más adelante se volvió una ley. A eso se llama con accidentes congelados. Digamos que ese accidente que ocurrió en un tiempo T, exacto, que me generó más adelante una ley. Ya pues las leyes que ustedes se imaginen, ley de Murphy, ley de lo que sea. Eso es lo que se llama accidentes congelados. ¿Y qué nos determinan esas leyes? Un camino, una línea de futuro. Por eso yo te decía que tiene que ver con lo que tú dices. Puede que en este momento, digamos, no hubiera visto a las hormigas, sino hubiera visto otra cosa, y por ver esa otra cosa, sensibilidad a condiciones iniciales, hubiera creado yo otra ley diferente. Entonces, eso marcó el futuro que tenemos ahora. O sea, no tenemos un futuro diferente precisamente porque vimos la persona a la que creó esa ley vio eso
y de ahí en adelante marchó. Bueno, nos ocultaron información o pasó algo, bueno, lo que ustedes ya saben de la historia. Y pues en este momento estamos como estamos en la historia, por así decirlo, y a eso se le llama accidentes congelados. Ahora sí, la emergencia. ¿Qué consideran ustedes por emergencia? Y esa es otra característica que diferencia, o bueno, ustedes me dirán, Comportamiento generado a partir de las interrelaciones entre los componentes. ¿qué más? ¿Están de acuerdo? Sí, todo. ¿No hay disensos? Entonces sí, la emergencia básicamente son patrones que surgen sobre todo a nivel, bueno, es que hablar de micro macro, bueno, que surgen en un sistema que era inesperado. Por ejemplo, la persona que se detuvo a mirar los cardúmenes, porque los cardúmenes de peces se reunían, cierto tipo de pez se reunía para crear, digamos, una estrategia para que los tiburones no se los comieran, o las aves. Ustedes han visto en el cielo, digamos, el conjunto de cómo se forman las figuras que forman las aves, y todos esos tipos de patrones, bueno, lo de las hormigas, todos esos tipos de patrones, digamos, son algo que uno, por eso digamos que es un poquito subjetivo, pero bueno, que uno no se esperaba del sistema. Y ahora, ¿por qué la emergencia, digamos, yo leí en esta parte, es otra característica que diferencia a algo complicado y algo complejo? La persona que hizo la definición, ¿pero qué es lo que esté? ¿Por qué? ¿Por qué creería? Predictibilidad. Un sistema complicado puede tener emergencia. Que consideremos complicado. Yo diría que no. ¿Por qué no? Porque es que un sistema complejo, nosotros a ciencia cierta no sabemos el impacto de las interacciones que hay entre una persona y otra. Entonces, por eso es algo emergente, ¿no? En una organización pues nadie se esperaba que digamos que el empleado más conocido empezara a llevar una chaqueta de gabán. Entonces fue un comportamiento emergente al mes porque todo el mundo llevaba chaqueta de gabán y nadie se esperaba eso. Entonces fue un comportamiento emergente del sistema. Yo no sé si podemos ver, digamos, los sistemas complicados, desde simples hasta complicados, como, digamos, sistemas altamente mecanizados, donde hay relaciones entre sus partes, pero digamos que son, como en virtud de que son altamente mecanizados, cada una de sus partes ejecuta su tarea y tiene relaciones con otras, pero digamos que son despreciables. Y pues a eso digamos que cuando hablamos de ese tipo de sistemas siempre tendemos, digamos, a la linealidad. Pero la emergencia es lo que hace que nos surja la no linealidad en los sistemas complejos, porque en la ecuación diferencial, cuando digamos que si tomo ahí no puedo aplicar el principio de superposición, es lo que estaba intentando decir, porque si no puedo separar los elementos, porque las interrelaciones entre sus partes determinan demasiado el comportamiento del sistema, son demasiado notorias, por así decirlo. Entonces ahí ya surge la no linealidad. Entonces, pues aparte. Exactamente. Mejor no lo hubiera podido decir. Entonces sí, básicamente la emergencia, o sea, por esa misma razón no puede aplicarse para sistemas complicados, pues hablando matemáticamente del asunto. Y ahora otra es la autoorganización. ¿Qué creen que es la autoorganización y por qué puse la misma imagen en las dos? No fue un error de edición. Son sinónimos, antónimos, se relacionan. Tal vez se puso la misma imagen en ambas porque, digamos, lo que estábamos diciendo en el momento de los sistemas altamente mecanizados, pues si miramos cada vez por individual, pues no vamos a predecir ese comportamiento, sino son otras interrelaciones que van a haber entre los peces. Pero ¿quién les dijo que hicieran eso? Nadie. Entonces por eso, esa es, digamos, la característica de autoorganización. Entonces por esa razón tal vez se puso
en ambos casos. Básicamente por lo que no hay un control explícito, por así decirlo, porque pues control, no es que no lo veamos como control, sino como lo que mueve a ese sistema a que se adapte, lo que decía él del entorno, cómo el entorno afecta a mi sistema para que o surja la emergencia y por ende se autoorganice. Es básicamente que no hay un control como tal, o sea, nadie le dice a ese sistema, no, vengan las 3, bueno, sí, vengan las 3, no, sí, organícese de esta manera. Sí, básicamente si no hay un control. Y ese control, ¿cómo? No, pues por ejemplo, los bomberos de Alemania tienen un sistema como, no me acuerdo si se llama Fire Control, y entonces el que contesta la llamada es el jefe. Por ejemplo, hay una emergencia, y entonces el primero que contesta la llamada es el jefe, el que va a organizar a los demás para atender a determinada emergencia. Entonces ahí se autoorganizó el sistema, porque no siempre el que conteste va a ser el mismo. Entonces se va autoorganizando el sistema. Es un sistema autoorganizado, se llama Fire Control o Command Control, no recuerdo bien el nombre, pero lo utilizan los bomberos de Alemania. Entonces, imagínense las posibilidades que puede hacer una persona que ya tenga... Y no existe, por ejemplo, el jefe. Por ejemplo, si el incendio se generó a raíz de una bomba, el que contestó la llamada tal vez tenga mucha experiencia en desastres ambientales, pero no en bombas. Entonces él puede relevar y decir, no, usted sabe más, usted ahora es el jefe. E inmediatamente ahora es él el subordinado. Entonces es un sistema que se autoorganiza continuamente. Qué buen ejemplo. Sí. El problema ahí son los egos. Cuando hay egos de por medio, eso no funciona. No funciona la Alemania, acá en Colombia no. Sí, claro. Además, hay que tener en cuenta que el sistema de los bomberos es una organización sin ánimo de lucro, ¿no? El lucro nos interesa bastante, ¿verdad? Entonces, pues, difícilmente en una empresa, pues el jefe va a después terminar abajo, no es complicado. Eso va, bueno, no está acá dentro de las características, pero eso va a la parte de control descentralizado. ¿Ustedes qué es control descentralizado? Empecemos por ahí. Ya voy para la siguiente pregunta. Pues el control no está centrado en un solo eje, en una sola persona, en un solo. ¿Qué puede provocar eso en el sistema? Caos. Digamos, los catúmenes, por ejemplo, es un sistema descentralizado. Las pardadas graves, esa era por la que está buscando. No es un sistema centralizado. ¿Qué provoca? Las hormigas tampoco son un sistema central. Lo que nos nombrabas en la clase de día de, digamos, un grupo de personas que tengan, bueno, no las mismas capacidades, pero que no se diferencien, digamos, este es más inteligente que este otro, que puedan resolver un problema en conjunto en un equipo, en un buen equipo, en un equipo, y que puedan resolver un problema. ¿Qué nos genera eso? ¿Emergencia? Una. Hay una frase que dice que, digamos, uno puede encontrar, aunque pues no puede encontrar todo, pero bueno, uno puede encontrar todos los errores, puede encontrar, digamos, todas las meollos del sistema a partir de más vistas. O sea, entre más ojos uno puede abordar mejor el sistema, uno puede abordar puede encontrar varios errores, puede encontrar más. La frase que se me viene a la cabeza es: la unión hace la fuerza. Exactamente. Digamos que, o sea, un sistema descentralizado se basa básicamente en eso, digamos, no contamos con la fuerza del líder y si no está ese líder nos fuimos para abajo todos, sino que todo el mundo es igual de alguna manera. Y lo que decía es un muy buen ejemplo, de hecho, de los bomberos, o sea, le da a la persona la capacidad de aprender cosas nuevas, aprender de si no era bueno en bombas, ahora, listo, para una emergencia en la que yo esté cerca del teléfono, tengo que ser bueno en bombas. Y, o sea, eso va generando una emergencia, o sea, va generando un conocimiento compartido en el equipo y va mejorando de una manera tan increíble ese sistema, ese conjunto de personas que básicamente podemos generar sistemas, pues no sé si decir óptimos, pero pues que trabajen bastante bien el problema.
Sí, pues, ya que lo que dijo se me vino a la cabeza ese sistema descentralizado. Entonces así, ahora sí voy a hablar de lo del bonus. Antes de hablar del bonus, si digamos yo le dijera a usted, elija otras 2 personas para hacerse en un equipo en este momento ya sin saber el motivo con quiénes serían. Sin saber el motivo. De pronto con él. De pronto con Lemar. Otras 2 personas. Otras A dos. dos, O sea, dos. son solo 2 Son personas. solo en 2. grupitos llamados. Grupos de 3, sí. No, sí, por eso con él y con Lemar, digamos. Listo, con ellos 2. Profe. Yo con quién me haría, con mi familia. Listo. Cristian. Bueno, ¿estamos hablando de aquí o de acá? De acá. Ah, de acá. Bueno. Es que hoy mi familia me está acompañando. Ya, pues. Bueno, tal vez con usted y con Fabrizio. Listo. Una última. Bueno, 2. Obviamente con Simón y con Daisy. Listo. Y ¿Yo? no, 4. Listo. Dale. Sin saber para qué, pues es como muy así. Digamos para cualquier cosa de trabajo. O sí, para cualquier cosa de trabajo. Ya desarrollar un trabajo, un proyecto. No, pues hablando de proyectos, pues podría ser con la profesora Daisy y con Julián. Listo. Mi decisión es altamente relacional, ¿no? Nosotros somos personal relacional. Entonces lo haría con mi compañero, Diego, y con la profesora. ¿Por qué se hicieron con esas personas y no otras? Porque es más fácil tener acuerdos y cosas con personas que ya conoces. Sí, ya conoces como puedes llegar a una solución más fácil. En cambio, cuando llegas con una persona que no tienes ni idea cómo va a reaccionar, cómo va a ser su comportamiento, pues es más complicado. Por eso uno se va por la fácil. O sea, uno tendería a hacerse con la persona que tenga cierta familiaridad o uno tenga cierta preferencia con la persona, cierta afinidad con la persona. Sí. O también que haya más confianza. O también que haya más confianza. Afinidad. Y si supieran que la otra persona, por ejemplo, digamos que Cristian es, o sea, si ya les dije, por eso lo condicioné y le puse todo lo de trabajo. Digamos, si usted supiera que él es perfecto para hacer ese trabajo, pero no tienen nada de confianza, nunca se han visto, ¿se haría con él? Sí. Sí, porque Digamos, se me está dando la Si yo fuera el certeza profesor en este momento, de que él es bueno. Entonces, Pero por ejemplo, si tienes que responder a un trabajo, tú sabes que él es bueno, pero no sabes si, por ejemplo, es responsable. Él sabe que es bueno, es excelente, el mejor trabajo lo presenta, pero como sabe que es bueno, dice, yo lo dejo para la última hora y tú desesperado todo el tiempo. mi decisión está altamente tomada a partir de las relaciones y el profesor me lo ha escrito muy bien. Si tuviera Eventualmente. esas otras condiciones que ya dijo la profe. Claro, ahí sí analizo, pues no. Entonces eso era lo que quería llegar. Hay algo que se llama el modelo de Shelley. En donde digamos, sí, ya lo han oído, ¿cierto? Skelly, sí. Skelly. Shelley. Bueno, no sé si sale mal el nombre, bueno. Entonces, la idea es que, bueno, como dice ahí, se demuestra como una pequeña preferencia por tener vecinos similares puede agregarse a formar vecindarios completamente segregados. Lo que hice aquí pues, fue un ejemplo pues, muy simple de cómo, digamos, uno a partir de ciertos puntos, digamos, confianza, no confianza, que estamos entre familia, podemos generar segregaciones. O sea, podríamos hacer, digamos, por así decirlo, el grupo de los egresados, el grupo de industrial, el grupo de tal cosa, el grupo de la familia, sin darnos cuenta. O sea, sin darnos cuenta, sin, digamos, yo odiar a Fabricio, sin odiar a Miguel, de alguna u otra forma estamos segregando. Entonces eso es lo que nos muestra el modelo de segregación de Schelling y por eso es que eran bonos, porque si decíamos tópico modelo de segregación de Schelling, yo creo que la profe cogía la idea y dañaba el experimento. Pero fíjate que en ese ejemplo que tú diste, que es muy bueno,
si le preguntas a cualquiera, es que usted está discriminando a los demás, va a decir, no, yo solamente elegí a los que estaban más cerca a mí, los que más de alguna u otra manera les tenía más confianza y ya, pero yo no, eso no quiere decir que yo esté discriminando, y eso fue lo que hizo este señor en ese estudio. A la gente nadie discriminaba. Esa es otra cosa que hay que diferenciar, o sea, no es segregar, no es discriminar de alguna forma, o sea, se hace implícita esa autoorganización. Entonces sí, eso era lo que quería mostrar el modelo de Thomas Schelling. Entonces tiene dos simples reglas, bueno, en el modelo que planteó él. La primera regla es que existen dos tipos de agentes. Un agente de lo que les voy a mostrar, si no estoy mal, el color es anaranjado y el color es azul. Ahorita les muestro. Y la otra, se colocan los agentes al azar en una retícula con algunos espacios vacíos. Entonces, ¿cómo va a funcionar? Si menos del 50% de sus vecinos son iguales, entonces se cambia de vivienda. Digamos, si Cristian se siente bien con estas dos personas, pero ella no se siente bien con esta persona y se tiene que cambiar, automáticamente si usted ya no se siente cómodo, también se va a tener que cambiar. O sea, no se tiene que quedar estático ahí, sino pues ya depende de cómo lo condicione el sistema, de cómo se condicione el sistema. Pues eso es 50. Un ejemplo de eso sucedió cuando se quería ubicar a los reinsertados. Nadie quería que una casa donde estaban reinsertados fuera al lado de la suya. Entonces, todo el mundo, o lo mismo pasó cuando sacaron a esta gente del cartucho y se fueron por todo eso, por todo Bogotá, la gente que está viviendo al lado de las personas, de los sectores donde se fueron a vivir, pues todo el mundo se quiere ir de ahí, todo el mundo quiere salir de ahí. Eso sí es discriminación. Exactamente. Entonces sí, eso planteaba. Entonces ahora les voy a mostrar, antes de cerrar. En el logo hay un modelo que es basado en el modelo de Schelling, que digamos, si no estoy mal, era el 50%, sí, era el 50%, lo acabé de decir, no sé por qué me olvidó. Lo puedes variar en el modelo. Sí, y uno lo puede variar. Entonces aquí está la densidad de la población, digamos, puede ir del 1 al 99%, si no estoy mal. Y en la similaridad, lo que decía, las preferencias pueden ir de un 50 a un 99%. Entonces, bajo las condiciones del 50%, miren lo que va a pasar, no sé si se puede ver un poquito, o sea, va a ir bien. Bien. Sí. Entonces, digamos, si le damos al setup, le damos algo, pueden ver cómo quedan los sectores, o sea, unos sectores en naranja, otros sectores en azul. Y si ven que básicamente las divisiones entre el naranja y azul hay cierto margen blanco, que pues es la parte donde no hay agentes o autómatas, en este caso, como lo planteó el modelo de Schelling. Entonces es eso, o sea, no tiene que ver nada con que yo discrimine o me caiga mal ni nada de eso, sino es más por preferencias. Entonces, ¿qué pasaría, digamos, qué densidad le quieren poner? ¿Cuánto está? Densidad 71% y la otra está en 50%. Cantidad de población 71% del total. Del total del cuadro, de la red. Sí, el mundo. Menos del 50. Menos del 50 la otra. Por ahí un 23. Listo, corramos. ¿Qué creen que pasó? ¿A qué se refiere esa variable? Si quieren la volvemos a cambiar y van sacando. La segunda se refiere a qué tanta gente yo quiero cerquita, que sea similar a mí, lo que yo acepto. Exacto, pues ya la densidad es la densidad poblacional. Entonces, ¿qué pasa si por lo menos colocamos un número alto de la última variable? Digamos, colocamos creo que con 85. Con 75 ya, 76 ya te funciona, ya te. Sí, cierto. Pues si quieres ponle 80. Está 78. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entran mucho en conflicto los agentes, ¿sí? Como que, no, yo solo quiero gente azul a mi lado. Sí, o sea, el porcentaje ya es muy alto y por ende van a empezar a cambiar bastante y pues no se va a llegar en algún momento. Bueno, sí, en este modelo, después de lo que decía la profe, después del 75-76% de esa característica ya es muy difícil, sí, ya no se puede formar esos conjuntos, esas segregaciones.
Y pues si aumentamos esa parte ya igual va a seguir de la misma manera. Igual si aumentamos la densidad también. ¿Qué pasaría si ponemos una densidad bajita con ese porcentaje? Y lo empezamos a correr. ¿Qué está pasando? Sí. Si poca gente. Es una densidad del 57%, aunque lo podríamos bajar más. Bajémoslo un poquito más. Poca gente, pero solo quieren estar al lado de gente que sea igual, muy La igual. densidad solo va hasta el 60%. Entonces, ¿la densidad tiene que ver en el sistema? Sí, claro. ¿En qué sentido? Pues puede que haya como más de uno, entonces uno no encuentre como la cantidad de personas que quiere, entonces, pero tiene que buscar más con la que tiene empatía. Listo. Ahora, ¿qué pasaría si bajamos la segunda característica? Ahí se está bien. También. Se demoró, pero lo logró. ¿Por qué? Porque hay suficiente espacio para que la gente se distribuya. Exactamente. No pensé que se lograra con eso, pero sí. Se logra. Y si bajamos así la última prueba, si bajamos la característica un 18%, la de que sea tan similar a uno. ¿Qué? O sea, prácticamente no me da ni tiempo de alcanzar porque pues es tan bajita el porcentaje que prácticamente uno puede quedar al lado de uno, al lado del otro, pues no es que importe mucho. Sí. Entonces, ¿de qué dependen las preferencias? ¿De qué dependen esas preferencias en nuestro modelo? Bueno, o en la vida práctica. La cantidad de personas. Esa es la primera. ¿De qué más? Y de cuando yo estoy. No sé cómo llamar eso. Tolerancia. Sí, eso. ¿Cuán tolerante soy a lo diferente, ¿no? Al cambio. Exactamente, esas son las dos partes que me dan. Y pues ese era mi bonus track del día de hoy. Entonces, pues no me resta nada más que decir. ¿Alguno tiene alguna pregunta, aporte? Esa última parte me acordó de algo que se llama la parábola del puercoespín. No sé si la han oído, que eso es de Schopenhauer, que decía que era una noche fría y había un grupo de puercoespines ahí como juntos porque pues estaba haciendo frío, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaba? Cuando ellos se juntaban mucho, ellos se chuzaban entre ellos, ¿sí? Y cuando se iban muy lejos, como para no chuzarse, pues se sentían frío. Entonces empezaron como a oscilar ahí entre allá y acá, hasta que encontraron un punto de equilibrio. Entonces lo que habla la parábola es que con los seres humanos es lo mismo. Cuando uno está muy cerca de otra persona, ¿qué más? Y ahí encima, no, o sea, como quítese, sí, está muy encima mío, ¿sí? Pero cuando está muy lejos, siente el frío de la soledad. Sí. Entonces ese ejercicio me acuerda de eso. Sí. ¿Alguna otra pregunta, aporte? Pues básicamente lo que les quise mostrar, y pues no me voy a llevar todos los créditos porque básicamente la información, la mayoría fue de alguna charla de la charla que hizo la profe en el Hotel Tequendama, o en un curso que hizo sobre caracterización de sistemas complejos y cómo aplicar eso en los sistemas de salud a través de NetLogo. Entonces pues no me voy a llevar todos los créditos. Y pues también era como para mirar, o sea, hacer un poco la diferenciación, pues, o sea, dejar un poquito claro la diferencia entre complicado y complejo, que para nada son sinónimos, que siempre tienen sus características diferentes. Puede que compartan características en algún momento, como lo vimos, estas características, las tres primeras características de sistemas complejos, también puede llegar a compartirlas hasta cierto punto un sistema complicado, pero pues que siempre tienen sus diferencias, o sea, y también la parte en que todo sistema, o sea, digamos, en una investigación, como decía la profe, o sea, si hay una manera, casi que yo también estoy de acuerdo, si hay una manera clásica de hacerlo, o sea, si de la manera de las ciencias clásicas se puede hacer y así está bien y funciona correctamente, pues, porque sí, no se complica la vida, principio KISS, manténgalo simple. Aunque también, pues, o sea, eso depende, pues ahí yo también entraría a mirar, bueno, esa podría ser otra pregunta. Digamos, ¿qué pasaría si
uno llegase a encontrar que ese sistema con lo que yo puedo resolver eso simple y pues siempre me va a salir el problema bien, lo puedo resolver aún más fácil con un sistema aplicando sistemas complejos o de una manera mucho mejor y que me muestre muchas más cosas. ¿Podría darse a través de un sistema complejo? Bueno, aplicándolo desde el ámbito de la complejidad como tal. ¿Podría llegar a darse? Los teóricos lo que dicen es, si el problema es dinámico y es de una dinámica lineal, no se complique, resuélvalo ahí. Como trabajar un problema de geometría plana, pues no metas geometría del espacio porque es perfecta o es bien. Entonces, si el problema no es complejo, pues hombre, use las herramientas que hay, ¿cierto? Eso sería una invitación. Ahora, si el problema es complejo, no trate de simplificarlo porque lo acaba de complicar, ¿cierto? Y pues no sé, llegamos tarde porque estamos en el Día de la Madre. Entonces, de una vez felicitaciones a todas las madres que son y las que van a ser. Hay un asunto, no por trabajar geometría fractal se está trabajando sistemas complejos, o por trabajar caos se está con sistemas complejos, pero lo que sí es muy probable es que si se trabaja complejidad se necesita utilizar esas herramientas, ¿no? Pero pues yo no sé, estoy un poquito, pero la pregunta muy puntual que tú haces sería eso, ¿no? Sí. Si yo puedo utilizar las tablas de multiplicar, ¿para qué me pongo con más cosas? Sin embargo, recuerden que había muchas cosas que estaban supuestamente resueltas y Mandelbrot quiso trabajar métodos no matemáticos, sino mirar, oiga, como figuras, como etcétera. Es más, la manera de que él aprende a jugar ajedrez no es justamente por el movimiento de las piezas, sino las formas gráficas que expresaban las piezas. Eso lo lleva a él, muy joven, a plantearse eso como un problema y justamente termina construyendo lo que conocemos. Entonces, yo lo que diría ahí en ese caso es, si un asunto que se considera complicado como contar la arena de la playa, pues si hay un método que los hay, uno no necesitaría contar todas las, sino que haría ubicar. ¿Cierto? 1 centímetro cúbico y más o menos calcula, entonces o sea, hay muchos métodos para hacer eso, pero no serían necesariamente métodos como métodos heurísticos y demás. No sé, sería eso. No sé qué dice de éxito. Yo ya he hablado mucho. O sea, que yo soy el experto en... También hablé. Sí. Pero sí, muy cierto. Cuando se puede con la parte simple, pues para qué complicarlo. Sí. Sí, termino más rápido, más fácil. Sí. Ahora, regularmente sí ocurre, por lo menos en la tesis de Marta, pues aparecían cosas jodidas y otras que había que acudir a métodos estadísticos y resultó bien. Cuando se utilizaron los métodos estadísticos, permitió cierto panorama de datos, ¿sí? Pero esta cosa molesta tanto. Qué pena. Entonces, pero cuando ya se tiene que utilizar las heurísticas y demás, pues entonces, digamos, para establecer la información es muy importante los métodos tradicionales, básicamente porque casi toda la información viene así. Bases de datos, donde están cantidad de datos, y hay que hacer como una especie de minería de datos y todas las cosas. Para consolidar esos datos, una de las cosas que veo ahí en la experiencia de Marta, pero ella habla mejor que yo de eso, es que los datos que tenía la universidad, uy, desastrosos. A ver si nadie sabe. Es terrible porque esos datos no son homogéneos, no están depurados, daban ganas de llorar con esa cosa. Pero finalmente, como que somos así, no sé cómo funciona la universidad también, emerge con esos datos tan terribles. Solamente cuando ya necesita trabajar los datos, que los necesita bien,
Entonces uno le da cuenta la cantidad de errores que hay en eso. No sé cómo hizo usted para pasar todas las materias, ¿no? Dilema. Sí. ¿En qué está el tema? Llegamos tarde, llegamos... Eso es muy complicado llegar tarde. Entonces no sé si alguno más tenga un aporte. Puede pensar que también depende de la pregunta que uno se haga, ¿no? Por ejemplo, lo que el profe decía, digamos, yo, no sé, yo tengo un cuadrado y calculé el área de ese cuadrado. Pero digamos que algo que uno se da cuenta a medida que, pues no sé, que trabaja, depende de qué es lo que quiere la gente también, o qué es lo que se pregunta a partir de eso. Porque muchas veces lo que pasa es que, pues de pronto del cuadrado pueden pedir algo excesivamente complicado y pues toca abordarlo como problema complejo. Pero ya también que, digamos, lo que uno se pregunte, ¿sí? A lo que uno quiera llegar, el objetivo, también permite ver si aborda el problema como simple o como complejo. En esa dirección, Fabricio, hay algo que hablábamos con Nelson Gómez hace poco. Es que ya las empresas no están tan interesadas en el problema de la contabilidad, en el problema del presupuesto, en el problema de la nómina, etcétera, que sí sigue siendo. Sino que ya están planteando el problema, oiga, mi contexto cuál es. La CRP estaba planteando cosas de esas, etcétera, pero no desde la complejidad. Ahora todo el mundo comienza a tener interés en todos estos métodos de complejidad para resolver el problema. Ya no se necesita que los sistemas de información resuelvan una cosa de manera puntual, sino el conjunto, ¿cierto? Y eso es como muy interesante. Realmente, yo creo que nosotros deberíamos estar, no sé si estamos, y no nos damos cuenta porque a veces pasa eso, estamos en un punto trabajando con lo que es, ¿sí me entiende? Y nos falta meterle más. Mientras que ya están apareciendo, si ustedes miran la cantidad de cosas que hay, de productos o de aplicativos, o como lo quieran llamar, ¿sí? De desarrollos de software, al punto de que el presidente acaba de estar en Estados Unidos, claro, haciendo una negociación un poquito rara y extraña y crítica, porque se está ofreciendo ahí a las multinacionales, háganle, etcétera. Pero bueno, ahí estamos. Entonces, me parece a mí que eso es supremamente importante. Y yo creo que cosas que se están usando, como los de georreferenciación, etc. Pero algo que decía Martin Gilbert, y pues ahí están en el documento del que lo estamos revisando estos días, prácticamente estas empresas tienen la capacidad de hacer seguimiento donde la pasa usted. ¿Sí? En este momento cuánto se demoró aquí, cuánto se demoró, y pues están los métodos porque él mismo los mostró, ¿cierto? De decir dónde están las personas, etcétera, eso desde el punto de vista de seguimiento. Y hay un problema de orden moral también y ético. Me parece a mí que nosotros en el grupo no hemos trabajado eso, y es el cuento de la privacidad de la información. Entonces, a mí me parece que de todas maneras uno debe tener unas ciertas cosas privadas. Que digan, no, ¿por qué me están haciendo seguimiento? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el celular le hacen seguimiento. Yo esta mañana quedé absolutamente extrañado porque le mandé un mensaje a mi hijo y ¡tim! Y de pronto comenzó a mandar el mismo mensaje a todos mis contactos. Así que le ha llegado hasta que me tocó sacarle la pila de ese coso. y después hacerle seguimiento, no sé de dónde salió, o sea, pero a todo el mundo le llegó el mismo mensaje que yo le mandé porque como así titilaba esa vaina impresionante. Son mecanismos que se están dando, y me parece a mí que sí, el grupo debería pensar en trabajar esas cosas, porque pues está, y naturalmente el espionaje ahora, cuando uno hace la declaración de renta, prácticamente no tiene que llenar ningún dato, que ahí está todo. Sí, te pago en tal parte y tal. Y cuando vamos a los almacenes, entonces a uno le preguntan, oiga, su cédula para los puntos, y ahí le hacen seguimiento de todo. Entonces, a Daisy y a mí no nos van a ofrecer whisky y sello azul, porque nunca lo compramos, ¿sí? ¿Sí? A Fabricio y a Sena de pronto sí, ¿no? Entonces tienen toda la información de nosotros, toda, almacenada impresionantemente. Y yo creo que de complejidad, bueno, ¿qué no hay para trabajar, no? Realmente, ¡buah! Es todo, ¿no?
Entonces, yo no sé si eso es complicado o complejo, pero lo único cierto es que vale la pena trabajar. No, y en ese mismo sentido yo les decía en clase que nosotros mismos nos encargamos de dar la información para entrenar los algoritmos de inteligencia artificial, porque nosotros mismos somos los que ponemos la fotico allá en Facebook, somos los que etiquetamos al amigo o a la mamá o al papá, somos los que le damos me gusta, y entonces todo eso es información nuestra que nos están ahí, este es así, este es así, este es así. Tan es así que el Facebook ya nos dice, ¿quiere etiquetar a fulanito? Porque ya nos conoce y ya sabe que ese es fulanito. Exactamente, y somos nosotros mismos los que nos encargamos de dar esa información. En el mismo correo, si uno le envía un correo a las mismas personas, entonces ya de pronto alguna vez no le mandó a esa, quiere mandarle a Entonces, sí, efectivamente. Que ya le tienen a uno con o vayan a buscar vuelos a no sé dónde, o sea, ahí es verdad. Lo de los vuelos sí que es un caso típico, porque la próxima oferta, los próximos vuelos para tal lado, ¿a usted le gusta ir a no sé dónde? Sí. Los japoneses dicen que en 15 años en ese aparatico está todo. Sí, parece que antes de 15 años. Es probable, sí. De hecho, a veces, digamos, te marca uno, se tiene que irse ya, o sea, como que le controla la hora, entonces Sí. ni siquiera yo como sabe que como tal bus a tal hora, como que ya que está la universidad, ya el bus pasa en 5 minutos, ya, no vayas para la casa. Su culpa. O ya que estás en tu casa y uno, uy, delicado de tratar. Que pues igual uno mismo es el que la da. O pues, bueno, hay ocasiones en las que a uno se la obtiene de manera no sé si esa parte es fuerte. No sé si tenga Eso también me acuerda un cuento de Asimov que se llama El peor de los males, que digamos habla de que él se inventó como una supercomputadora, ¿sí? Una superinteligencia artificial que ayuda a predecir todos los crímenes, todos, ¿sí? Entonces se ha logrado reducir el homicidio a 0 a nivel mundial, ¿sí? Porque se predice cuando una persona va a matar a otra. Y entonces digamos que lo que se hace es que todas las personas cuando cumplen cierta edad, entonces tienen que ingresar su información personal, todo lo que piensan alguna vez, todo lo que han hecho, se lo ingresan a esa máquina. Y solo la máquina sabe esa información, nadie más sabe. Y la máquina todos los días saca un informe de cuál es la probabilidad de que alguien haga algo. O sea, esta persona hay 15% de probabilidad de que robe hoy. Entonces la policía va a la casa y usted va a robar hoy, ¿sí? Digamos. ¿Sí? Es un ejemplo. El cuento lo que pone es que alguien va a cometer un mal, mejor dicho, el peor de los males, ¿sí? Pero nadie sabe cuál es, ¿sí? Y porque la máquina dijo que había como 20% de probabilidad, algo así, de que lo cometiera, ¿sí? Entonces fueron y, no, hay que prevenir que lo hagan. Entonces, y de hecho cuando la capturaron, el señor decía, pero ¿yo qué voy a hacer? Yo no he pensado en hacer nada malo, ¿sí? Entonces, digamos, con lo que dice el profe, digamos, con eso de la privacidad y eso. O sea, yo creería que muy a futuro eso de pronto puede no llegar a existir. O sea, puede que sí todos, digamos, como que digamos nuestros secretos más íntimos al mundo, ¿sí? Y como que confiemos en lo que el otro opina sobre eso. O sea, no sé, eso es como algo que alguna vez debatí con alguien más, ¿sí? Porque si digamos el hecho, nosotros tenemos privacidad de pronto por los secretos que nos gusta tener, porque pues es nuestra vida, ¿sí? No nos gusta de pronto contárselo al resto. Pero de pronto, ¿sí? Es un paso en la evolución el hecho de confiar todo lo que somos al otro. No sé, es solo una suposición. Me hizo recordar también cuando estábamos en bachillerato, entonces escribíamos poesías y el profe ahí de la libre nos hacía un ejercicio los sábados y entonces que yo quisiera dejarlos pensando a ustedes que lo podríamos hacer, era hacer un cuento de una hoja y después construir un cuento con todas las hojas. Entonces que nosotros pudiéramos del tema de complejidad el ejercicio y cada quien se sienta, hace un cuento de uno y después lo hacemos
¿sí me entiendes? Eso resulta extraordinario. Chéverísimo. Eso es muy bonito porque pues, son ciertas libertades que uno se da y comienza a encontrar ciertos patrones ahí. Pues eso lo hacíamos hace muchos años, pero bueno, sería interesante practicarlo ahora. Bueno, ¿sí? ¿Cómo le parece? Porque ahí hacemos hablar al que no quiere hablar. De hecho, cada persona escribe distinto. Digamos, yo asisto a un café los sábados, un café literario, que es de las bibliotecas públicas, y pues, digamos, a veces uno escribe, entonces uno se da cuenta, digamos, la vez pasada pues, estábamos hablando de bueno, una escritora colombiana, entonces, Piedra Bonejo, estábamos hablando sobre, bueno, leímos un cuento primero, entonces el señor dijo, bueno, hagan ustedes un escrito, pues, no importa que sea, que no sea poesía, porque tenemos una poesía que se llama Mi Perro, que es sobre Marcelo Bella. Entonces, como que nos iban por el dibujo y una muchacha escribió ahí un poema súper depresivo, no sé qué, entonces como que nos dimos cuenta de cómo era su actitud y, pues, bueno, y cada persona escribe muy distinto, entonces como que uno detecta también patrones hacia que, digamos, la muchacha es muy mal genial, entonces uno como que empieza a notar también acerca, bueno, pues uno se da cuenta acerca de los libros que leen, ¿no? Los libros que llevan también como hacia que van encaminados, entonces es una buena actividad de realizar eso. Yo tengo una pregunta, ¿por qué están tan ceremoniosos? ¿A qué te refieres con ceremoniosos? Define ceremoniosos. Como muy calmados, como muy... ¿Acartonados? Sí. Pánico escénico. Juan hablaba mucho hace un tiempo, ¿no? Es que el mismo que ya decían habló. ustedes. Ya habló, además. Hoy sí, eso pasa también mucho con la música. O sea, lo que uno escucha, así sea, o sea, desde vallenato, así sea muy crossover la persona, siempre tiene ciertos patrones que, o sea, ya sea de su pasado, presente, pero bueno, sí, siempre lo lleva a uno a detectar, pues ya les dije al principio lo de la musicoterapia. Entonces pues siempre nos lleva a uno a detectar ciertos patrones que pueden venir de la persona, pues no son tan evidentes, digamos, o sea, solo lanzándole música así. Pero pues sí uno puede llegar a detectar patrones igual que en la literatura. ¿O no? Iba a decir algo. No, es que me pasó algo por la cabeza. Es que pues hace poquito conocí Spotify y no, ni siquiera estaba interesado. Y eso se supone que le da recomendaciones a uno de música, ¿cierto? En la que uno va escuchando. Sí. Y pues me pareció bueno y pues a la vez mal, ¿cierto? Pues a mí me pareció personalmente es que no, Aunque a veces que uno tiene que pagar para que sea bueno. Que eso es una da recomendaciones muy que jamás escucharía. Sí, pero tú puedes ir limitando el tema, ¿sí? Cuando te recomiendo una cosa y tú dices, no quiero escuchar esto definitivamente, pues él ya va analizando qué tipo de cosas no quieres escuchar. Que probablemente más adelante a uno le pueda gustar. Sí, pero pues ahí ya lo que no, Es que sí. no, y mira, después, si después a ti te llama un tipo de música diferente y la buscaste y escuchaste, entonces vuelve a meterla dentro de las posibilidades que quieras escuchar. Entonces sí. Sí, es que depende de cómo vaya cambiando. Sí, determina. De todas maneras, son algoritmos de aprendizaje. Sí, claro. Ahí va recibiendo los ejemplos. No sé. Siempre de la aparición de la noción de algoritmo hoy han ocurrido muchas cosas con los algoritmos. Muchas. Y hay alguna tesis que plantea Maldonado donde dice que la complejidad no tiene que ver con los algoritmos. ¿La han leído? Una discusión que vale la pena que demos acá. ¿Lo has visto, no? ¿El libro? Bueno, sacamos una copia y la mandamos. Pues porque son discusiones que vale la pena hacerlas, ¿cierto? Maldonado escribió un libro sobre biopolítica que se aleja un poco de lo que dice Foucault y donde está hablando de la vida y cómo la política tiene que ver con la vida.
¿sí? Y si no es así, pues no es política. Entonces también es una lectura que vale la pena, pues recomiendo aquí en el grupo para mirarlo. Y la otra cosa es la cantidad de asuntos en los cuales podemos trabajar, muchos. Por ejemplo, accidentes en Bogotá, por ejemplo, trancones en Bogotá, por ejemplo, atraco en Bogotá, por ejemplo, corrupción en Bogotá o en el país o lo que sea, por ejemplo, redes de poder, ¿sí? Todo eso no está trabajado, ¿sí me entiendes? Y ahí está esperando que nosotros lleguemos. ¿Sí? La universidad externada, ¿sí?, hizo un trabajo sobre corrupción, 4 tomos, antes los compramos, entre otras cosas. Vamos a vender hoja por hoja para... enorme despliegue le han dado, pero uno lo mira y sí, es interesante el libro, es muy interesante sobre corrupción, etc. Pero naturalmente sesgan ciertos asuntos, ¿ya? ¿Quiénes son los que están más metidos en la corrupción? Los que tienen poder, ¿ya? Y se señalan algunos casos, etcétera, pero no se trabaja aquello de que es una cultura estructural de la sociedad colombiana, ¿sí me entiende? Eso lo omiten. Entonces, ahí tenemos trabajo nosotros, o sea, ¿qué no hay por hacer? Estamos en mora y naturalmente ustedes que están jóvenes son los que más... Y además en ese tema de la corrupción se limitan más a cifras, ¿no? Y más estadística. Entonces tenemos que meterle la parte de la complejidad. En casi todas las cosas se trabaja más la parte estadística y la complejidad la dejan ahí como de ladito. No la tocan. Sí. Seguramente no conocen bien el asunto. Yo les quiero recordar a ustedes, por ahí en el 2004, 2005, y 2006, y 2007, y 2008, cuando comenzamos a hablar de complejidad, nos decían no complejólogos, sino complejados. Y yo creo que ya ahora nadie se burla de nosotros. ¿O sí, Daisy? Algunos sí. Todavía se burlan y nos dicen que cuando queremos presentar algunas materias es por capricho. Queremos que todo el mundo tenga estas materias como estas en la carrera, en la universidad, en la facultad, y cómo vamos a imponer nuestros caprichos. Entonces todavía. Bueno, yo por ahora voy a finalizar la transmisión, pero seguimos charlando. ¿Vale? A los que nos están viendo, chao.